En los últimos meses hemos visto cómo nos inundaban de noticias hablando de ChatGPT, de inteligencia artificial, de GenAI. Lo que vamos a ver hoy es un vídeo donde explico claramente qué es la inteligencia artificial, la generativa, ChatGPT, pero sobre todo entender por qué ahora. ¿Por qué esta explosión? ¿Por qué en este momento y no el año pasado? ¿Es algo temporal? ¿Es una moda pasajera? ¿Es algo que se va a quedar en el tiempo? También veremos un poco la diferencia que hay entre la inteligencia artificial general con la inteligencia artificial generativa, lo que es el Gen AI y lo que es el ChatGPT. Esto va a ser un paso adelante para muchas empresas en cuanto a mejora de productividad, automatización y sobre todo hay que ver por dónde podemos empezar como empresa o como usuario o como persona, cómo podemos empezar en este mundo de la inteligencia artificial generativa o ChatGPT. También veremos un poco casos de uso, cómo pueden las compañías empezar en la parte de ventas, por departamentos, o yo como usuario, cómo puedo formarme para ser más productivo en mi día a día o para una empresa. Y para finalizar, veremos un poco qué riesgos hay en temas de inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa para las empresas y para los usuarios y la necesidad de regulación que va a haber en la inteligencia artificial. Bien, pues vamos a entender ahora el porqué ahora de esta explosión de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa y no antes. Y es una mezcla de varios motivos que os paso a explicar. El primero es la explosión de datos. Ha habido una gran explosión de datos y vamos a tener en los próximos años con unos crecimientos de un 20, un 30% cada año, datos estructurados de las compañías dentro de lo que es la información de ventas, dentro del CRM y del ERP, pero también datos no estructurados, creados por los usuarios en redes sociales, conversaciones de redes sociales, cada vez hay más mails, cada vez hay más ficheros a analizar en las compañías, cada vez hay más wearables que generan datos y más sensores de IoT que generan datos también esos sensores. Con lo cual hay una explosión de datos que es necesario para las compañías analizarlos para entender qué está pasando dentro de las compañías y ver cómo optimizar los productos a los usuarios, a la experiencia de lo que están pidiendo. Entonces, punto número 1, explosión de datos. Necesitan esos datos ser tratados. Generalmente son datos desestructurados y la inteligencia artificial lo que hace es ayudarnos a estructurar esos datos para poder sacarle jugo. Siguiente punto es la parte del poder de computación, chips. La inteligencia artificial, los algoritmos necesitan chips para tratar esos datos. NVIDIA es uno de los mayores fabricantes de chips. El precio de esos chips va cayendo de precio, también el poder de computación de esos chips cada vez es mayor. Esto hace que soluciones como ChatGPT se puedan incluso ofrecer de manera gratuita a los usuarios. También es cierto que han bajado mucho los costes de almacenamiento en la nube, los costes de computación, los costes de almacenamiento. Todo esto junto hace que haya una explosión ahora mismo de la inteligencia artificial. Y otro de los motivos es la sencillez de uso para el usuario. Ha llegado ChatGPT a tener 100 millones de usuarios en menos de un mes y el motivo es porque es muy sencillo utilizar. Una persona de 70, 80 años puede usar perfectamente ChatGPT porque es simplemente hablarle. Otro de los motivos de por qué ahora es la competencia. Las empresas lo están utilizando. Esto es como el que utiliza el Office, el Word, el Excel, la calculadora. Si tú no lo utilizas, la competencia lo utiliza y van a ser más productivos y más eficientes. Con lo cual tienes que abrazar ahora la inteligencia artificial tú como usuario o las empresas, porque si no otro lo hará y ganará ventaja competitiva. Y respecto a si esto es pasajero o esto es temporal, para mí esto es uno de los grandes cambios que ha habido desde hace 25 años, desde el nacimiento de Internet. Esto no es pasajero, esto no es temporal, esto ha venido para quedarse. Y veremos en los últimos años unos grandes cambios en cuanto a la inteligencia artificial y es muy importante abrazar esta tecnología. No ha sido como el blockchain y metaverso, que son tecnologías que a mí me encantan, pero es cierto que la adopción quizás son más complejas y quizás es más complicado también en una empresa demostrar un retorno de inversión a ese proyecto. Sin embargo, en lo que es la inteligencia artificial generativa y en ChatGPT es muy sencillo ver el valor añadido, ver el retorno de inversión para las empresas en cuanto a la productividad. Esos son los motivos por el cual ha habido una explosión de la inteligencia artificial en estos momentos. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la inteligencia artificial normal a la inteligencia artificial generativa, el Gen AI, que está basado en ChatGPT. Cuando la gente habla de ChatGPT o Gen AI y AI, hay gente que no sabe muy bien la diferencia que hay entre ambas y es lo que os quiero explicar. El primer punto es la inteligencia artificial normal, lo que hace es ayudar a tomar decisiones en las compañías. En base a una entrada tienes una salida y con esa salida, por ejemplo, te ayuda a tomar decisiones. Es algo totalmente distinto, aunque relacionado con el Gen AI, que lo que hace es generar voz, generar texto, generar imagen, como hace ChatGPT. Este Gen AI está basado en lo que se llama LLM, el Large Language Model, modelos de lenguaje largos o grandes, que básicamente es la capacidad de poder analizar textos. Yo meto libros,
el ChatGPT entiende qué hay en esos libros y luego le puedo hacer preguntas sobre esos libros. Imaginaros el potencial que tiene cuando no son solo libros, sino información que hay en Internet, enciclopedias, pero encima que luego pueda enriquecerlo con información de una compañía, con lo cual tiene un gran valor para el usuario, un gran valor para la compañía, siempre y cuando los datos estén enriquecidos, por así decirlo. Es importante dentro del GenAI y el ChatGPT entender también la diferencia que hay entre la 3.5 y la 4, las dos versiones que han sacado de ChatGPT. La última versión, que es la 4, es multimodal. Eso lo que significa es que la entrada no solamente es de texto, sino que puedo hacer entrada de imagen, de texto, de vídeo. Yo puedo hacer un garabato y decirle que quiero una página web basada en ese garabato, le puedo poner un meme y es algo también un paso diferenciador, o le puedo poner una fórmula matemática y es capaz de interpretarlo. En la primera versión solamente entendía de entrada texto y ahora es multimodal. Con la inteligencia artificial, los trabajos manuales serán todos robotizados. La inteligencia artificial lo que hará es optimizar todo ese trabajo robotizado, con lo cual en un futuro trabajos o tareas manuales desaparecerán. ¿Qué tienen que hacer los usuarios con la inteligencia artificial? Al final es abrazar la tecnología. Es sencillo formarse en inteligencia artificial y las empresas lo que tendrán que hacer es adoptar también estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para, sobre todo, tener lo primero los datos bien ordenados y luego poder sacar jugo de estos datos. Hay gente que le preocupa esta inteligencia artificial en cuanto al empleo. Sí que os puedo decir que probablemente quedan algunas profesiones reducidas, por ejemplo, de abogados o de programadores, pero realmente lo que hace esta inteligencia artificial es ayudar a los abogados, ayudar a los programadores. Con lo cual, lo que es muy importante en vuestros currículums y en vuestra formación de cara a futuro y en las empresas es saber de ChatGPT, saber de inteligencia artificial generativa, que es algo muy sencillo para el usuario. Y simplemente es, pues como en un futuro te pueden pedir en una empresa que sepas de Word, de Excel o del Office, preguntarán si sabes ayudarte o trabajar de la mano de ChatGPT o de la inteligencia artificial generativa. Por eso es muy importante para la automatización y para la productividad de las empresas que los usuarios sepan utilizarlo. No a nivel programación, simplemente es a nivel usuario. Y además es muy sencilla esa adopción. Dentro de las empresas hay muchos casos de uso donde poder utilizar la inteligencia artificial. Y aquí paso a daros algunos ejemplos. El principal área donde he podido dar la inteligencia artificial es a clasificar los datos no estructurados. Lo que hacemos es utilizar herramientas de inteligencia artificial y todos esos datos no estructurados como las conversaciones, por ejemplo, en redes sociales, correos electrónicos, por ejemplo, de atención al cliente o ficheros que no estén clasificados, la inteligencia artificial puede recorrerlos y clasificarlos y saber exactamente qué hay detrás de estos datos. Como también puede ocurrir con conversaciones telefónicas de atención al cliente, se puede transcribir voz a texto y analizar ese texto y entender por qué nos llama la gente y cómo optimizar, por ejemplo, un call center. Eso es uno de los puntos muy importantes, donde nos ayuda la inteligencia artificial a clasificar los datos. Otro punto, por ejemplo, es en ventas, donde en ventas podemos hacer pricing inteligente, ver cuál es el mejor precio que podemos poner en las empresas y adaptarlo a los usuarios. También en cuentas de B2B entre empresas, ver un poco, analizar qué empresas van mejor en base a noticias externas, a base de cómo van en la bolsa. Nos ayuda la inteligencia artificial a saber dónde centrarnos, con qué clientes o con qué cuentas. Y también para la parte de campañas, de leads, saber qué leads vienen con más calidad, por qué fuente, pues la inteligencia artificial nos va a ayudar a invertir de manera más eficiente los presupuestos para sacar mayores retornos. Otro punto muy importante es la optimización de procesos. La inteligencia artificial permite analizar los procesos en una compañía y detectar cuellos de botella e ineficiencias para que las empresas sean más eficientes. Y en la parte de la generativa, el GenAI al final es generar contenidos para marketing, para campañas, para la página web, para los copies de los anuncios, para los emails personalizados. Ya no vamos a gastar tiempo en crear contenido. El contenido va a ser creado para nosotros. Nosotros elegimos si el contenido nos gusta o no nos gusta, pero va a ser mucho más eficiente para las compañías el que una inteligencia artificial sea capaz de crear ese contenido. También para atención al cliente, teniendo una base de conocimiento, pues un chatbot que pueda atender a un cliente y darle una respuesta inmediata, generando mejor satisfacción de cliente. Y sobre todo otro punto importante es en la parte de productividad de los empleados. Veremos muy próximamente en el Office 365, en el Teams, cómo será capaz de hacernos un resumen de una reunión donde hemos acudido o no hemos acudido, nos saca los puntos principales y nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial a que los empleados y nosotros a nivel personal seamos mucho más productivos. Aunque toda esta tecnología siempre tiene también una parte de riesgos. La inteligencia artificial, se ha hablado también mucho en las noticias estas últimas semanas de los riesgos que puede tener para la humanidad la inteligencia artificial.
Aquí os quiero contar un poquito cuáles son esos riesgos de la inteligencia artificial. El más gordo es la parte de fake news, donde puede salir una noticia que salió hace varias semanas de una explosión cerca de la Casa Blanca y cayeron las acciones de un montón de empresas, cayeron un tanto por ciento. Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante estos riesgos de los fake news? Hay otro punto que es lo que puede afectar a la ciberseguridad. Ahora mismo tenemos ataques de phishing con correos electrónicos que simulan ser otra persona. Imaginaros que nos entra un vídeo de un familiar o de alguien que conocemos o de un amigo pidiendo ayuda. Pues te lo crees porque le ves en vídeo. Entonces, estos son de los riesgos, es que haciendo una suplantación de identidad de vídeo de una persona que creemos conocer y la estamos viendo, que nos pida alguna cosa y realmente no sea esa persona quien está detrás de ese vídeo. Al final es hacer un mal uso de la tecnología, como también se puede hacer de Internet. Hay gente que hace un mal uso de Internet, pues puede ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial. Y ese es el riesgo, pues, de que caiga en manos de terroristas o que se pierda el control de la inteligencia artificial. Bueno, eso ocurre con todas las tecnologías. Lo que hay que intentar es, a través de cumplimientos y normativas y acuerdos entre gobiernos, ponerle un poco coto a esto. A través de control de chips de inteligencia artificial, algo ahí que pueden ahí hacer. Hay otro punto importante que es lo que son la entrada de datos. Nosotros ahora mismo, si metemos datos en un sistema, puede empezar a entrenarse con esos datos. Si esos datos no tienen propiedad intelectual, no es problema, pero hay que tener mucho cuidado. Imaginaros si mete uno datos de una compañía, dónde van esos datos, quién trata esos datos, se quedan en Europa y hay una falta de regulación y normativa en ese punto que debería estar un poco más maduro, sobre todo con estos datos de entrada y saber dónde lo estamos enviando, con quién lo estamos compartiendo, sobre todo por temas de GDPR en las compañías. Y luego hay otro punto importante, que son los datos de salida. Yo hago una pregunta a ChatGPT, me da una respuesta, ¿qué fiabilidad tiene eso? Ha sacado los datos de Internet y en Internet pueden estar mal los datos. Yo el otro día hice una prueba de ver quién era el director financiero de una compañía donde había trabajado y sacaba una persona que ni siquiera trabajaba en esa compañía, para que os hagáis una idea. Entonces, no es 100% fiable la información que sale y hay un punto que se llama poison data o data envenenado, que es crear contenido en Internet de algo falso. Y si ChatGPT indexa todo eso y me da respuesta sobre eso, puede dar una respuesta falsa. Con lo cual, no lo llevemos como que todo lo que dice ChatGPT es cierto. Uno de los riesgos es para las compañías que no lo utilizan porque van a perder competitividad. Al final van a ser menos eficientes, con lo cual es un riesgo en sí no utilizar estas tecnologías. Y luego hay un riesgo en el mercado laboral, como comentaba antes, de algunos empleados que se van a perder, de algunos empleos que se perderán, pero habrá otros nuevos que saldrán. Gente que sepa tratar datos, gente que sepa analizar datos, gente que sepa montar arquitecturas de inteligencia artificial en la nube. Bueno, pues dicen que al final ese balance será positivo, creará más empleo que el que va a destruir, con lo cual ese es un riesgo positivo en el mercado laboral. Como conclusión, mi recomendación es que abracéis esta tecnología, la inteligencia artificial. Va a suponer un gran cambio en el día a día para los empleados, para las personas, para las empresas y es muy importante abrazar la tecnología para ser más productivo, para que las empresas sean más escalables, más eficientes, pero también no solo en el ámbito laboral, sino también a nivel personal. Gente que quiera estudiar, gente que quiera leer, gente que quiera aprender. ChatGPT, la inteligencia artificial y la generativa nos ayudará a hacerlo de una manera más eficiente, productiva y rápida. Bueno, pues al igual que Internet, que nació hace 25 años y la adopción fue masiva, todo el mundo ya veis que está conectado prácticamente desde el nacimiento. Mi pregunta es, ¿vosotros os habéis conectado ya con la inteligencia artificial?